Hola, me llamo Carter. Lo último que mi madre me dijo fue, eres un error egoísta. Mi padre me acorraló en un pasillo del hospital y gritó, estás dejando que tu hermano muera. Todo porque no quería entregar mi riñón, como si fuera nada. Pero la verdad no necesitó un grito. Llegó en 5 palabras silenciosas. Palabras que destrozaron sus mentiras. Y ahora me pregunto, ¿estuve mal al finalmente decir que no? ¿O simplemente esperé demasiado? Antes de empezar, ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde? Deja un comentario. Leemos cada uno. La llamada llegó justo después de las 5 de la mañana, cortando el silencio como una cuchilla. No contesté de inmediato. El número apareció. Papá. Habían pasado más de 3 años desde que escuché su voz. 3 años de silencio, cumpleaños perdidos. Vacaciones que pasaron como pueblos fantasmas. Dejé que sonara hasta que entró el buzón de voz, pero no hubo mensaje. Luego, un segundo después, vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto. Maika está en el hospital. Insuficiencia renal. Ven ahora. Sin saludo, sin cómo estás. Solo la orden. A las 8:40 m, atravesaba las puertas de cristal del Messi Regional Medical Center. Aún apretando las llaves del auto con los nudillos blancos. El vestíbulo olía a antiséptico y café quemado. Afuera, los copos de nieve empezaban a caer. Lento y silencioso, haciendo que todo se sintiera aún más frío. Vi a mi madre primero. Estaba en el mostrador de enfermería, espalda recta, labios apretados. Brazos cruzados. El mismo corte de cabello que tenía desde que tenía 16 años. Bob apretado, ni un cabello fuera de lugar. Papá estaba a su lado, mandíbula tensa, caminando de un lado a otro. Ninguno parecía extrañarme. Me acerqué con un suspiro lento, sin saber cómo sería después de años de silencio. Hola, dije. Voz baja. Recibí tu mensaje. Mamá se volteó y me miró como si fuera un invitado que no recordaba haber invitado. Papá ni siquiera me saludó, solo señaló hacia la habitación al final del pasillo. Está ahí. No tenemos tiempo para un reencuentro. Y eso fue todo. Sin abrazo, sin gracias por venir, solo urgencia y frialdad. Lo seguí por el pasillo, pasando habitaciones con pitidos apagados y televisores silenciosos. Nos detuvimos afuera, de la habitación 214. Dentro, Maika se veía pálido, más delgado de lo que recordaba. Estaba recostado, con tubos en los brazos y una cánula nasal suministrándole oxígeno. Sus ojos se dirigieron hacia mí, pero no se quedaron. La tía Débora estaba sentada a su lado, acariciándole la mano con suavidad. El tío Troy estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del abrigo. Mi prima Ember apenas me reconoció con un asentimiento. Me quedé allí, de repente muy consciente de lo fuera del lugar que me sentía, como si no perteneciera al mismo espacio, como si estuviera allí para entregar algo. No para estar con alguien. Entonces papá se volvió hacia mí. ¿Donarás?, dijo con frialdad, como si la decisión ya estuviera tomada y yo solo estuviera allí para firmar los papeles. Parpadeé. ¿Donar? Se acercó. Voz baja pero firme. Te harán pruebas. Verán si eres compatible. Maika necesita un riñón, no sabía que fuera tan grave. Por eso llamamos. No pierdas tiempo haciendo preguntas tontas. Miré a mamá buscando un poco de contexto, tal vez un poco de calidez. Ninguna, solo una mirada fría. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo, ¿así nos pagas? Tragué fuerte. No estoy diciendo que no. Solo intento entender. No hay nada que entender, gritó papá. Es tu hermano. No los he visto en años, dije, con la voz tensa. ¿Ahora de repente soy un donante? Mamá dio un paso adelante. Su voz suave con ese tono peligroso que siempre usaba, cuando estaba acorralada. Nunca debiste nacer, Carter, pero naciste. Así que hazte útil. El cuarto quedó en silencio. Hasta la tía Débora se movió incómoda. Una enfermera afuera se detuvo cerca de la ventana y desvió la mirada rápidamente, fingiendo no escuchar. Me quedé sin aire, no sé qué esperaba. Tal vez ira, tal vez culpa, pero no eso, no esa crueldad casual. Como si fuera un hecho que aceptaron hace mucho y solo se les olvidó mencionar. Necesito unos días, dije en voz baja, para pensar. Tal vez hablar con un doctor. Obtener más información. Los ojos de Maika se entrecerraron. ¿Me dejarías morir? No dije eso. La voz de papá explotó entonces, resonando en el pasillo. ¿Estás dejando que tu hermano muera? ¿Eres tan egoísta? La gente se volvió. Una enfermera asomó la cabeza por la esquina, pero no entró. Podía sentir como cada par de ojos, familiares, personal del hospital, extraños. Me taladraban como si fuera un monstruo. La voz de mi madre llegó después. Una cuchilla. Eres un error egoísta. El pasillo contuvo el aliento. Algo se rompió dentro de mí entonces. No fue fuerte, ni dramático, sino silencioso, como un plato que se desliza de un estante y cae sobre una alfombra gruesa. No respondí.
Solo me di la vuelta y salí de la habitación. Con el peso de todo presionando mis hombros como cemento, mojado. Me detuve cerca de la estación de enfermería. Tratando de recuperar el aliento, las luces fluorescentes zumbaban débilmente arriba. En la pared junto a mí había una pizarra blanca con notas y una hoja impresa con el historial del paciente. Por costumbre, trabajo en facturación y registros de pacientes. La escaneé con la mirada y vi el nombre de Maika. Tipo de sangre AB. Me congelé. AB. Eso no tenía sentido. Yo soy tipo. Siempre lo he sido. La enfermera de la secundaria me lo confirmó durante una campaña de donación de sangre 2 veces. Mi tarjeta de donante sigue en mi cartera. Up. Mi mente tartamudeaba como un auto sin cambio. Parpadeé, leí el historial una segunda vez. Luego una tercera. Eso no es posible. No con nuestros padres. No con los dos siendo O positivo como siempre, dijeron. Me volví hacia la habitación 214, las voces aún nadables. Mamá murmurando algo sobre el deber familiar. Papá caminando como un animal enjaulado. Carter volvió a mirar el historial. Algo en el tipo de sangre de Maika no solo estaba mal. Era imposible. No me despedí. Simplemente salí de ese hospital como si las paredes se cerraran sobre mí. Afuera, la nieve caía más fuerte ahora, cubriendo el estacionamiento como una versión retorcida de paz. Pero dentro de mi pecho, nada estaba quieto. Mis botas crujían sobre el asfalto mientras caminaba hacia mi auto, cada paso más rápido que el anterior. Como si pudiera correr para alejar el pensamiento que se abría paso en mi cabeza. De regreso en mi apartamento en Cleveland, no encendí las luces, solo dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y me hundí en el sillón gastado junto a la ventana. Aún tenía el abrigo puesto. Ni siquiera me di cuenta hasta que me sorprendí temblando, pero no era por el frío. Saqué el teléfono y busqué. ¿Pueden 2 padres O positivo tener un hijo A? El primer resultado me golpeó como un puñetazo en el estómago. No, es genéticamente imposible. Parpadeé, actualicé la página. Hice clic en un segundo enlace, luego un tercero. Todos decían lo mismo. Me recosté y dejé caer el teléfono en mi regazo. El silencio en mi apartamento era más fuerte que los pitidos de los monitores junto a la cama de Maika. Sí soy yo negativo, y siempre me dijeron que mamá y papá eran no positivo. ¿Cómo demonios es Maika Up? Miré la nieve caer. Las luces de la ciudad al otro lado de la calle brillaban tras los copos, borrosas como un recuerdo al que no podía alcanzar. Nunca debiste nacer. Sus palabras de esa habitación del hospital regresaron como una banda elástica, picándome, y ahora sentía que eran algo más que crueldad. Me levanté despacio y fui al armario del pasillo. Al fondo, detrás de viejas carpetas de impuestos y una caja de zapatos con cartas que nunca envié. Había un contenedor plástico marcado médico. Me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala y saqué la carpeta manila que había guardado desde adolescente en antiguos registros de vacunación. Una copia de mi acta de nacimiento, gráfico de inmunizaciones. Entonces apareció. Tipo de sangre, O negativo. Confirmado. Recordé a la enfermera que me lo dijo durante la campaña de donación en la secundaria. Sonrió y dijo, eres donante universal. Nunca volví a pensar en eso. Hasta ahora. Revisé la fecha. El formulario fue firmado cuando tenía 11 años, actualizado después de una ronda de pruebas de alergias. Sin duda, era mío. Me levanté y caminé hacia la cocina, teléfono en mano, y marqué la línea general del hospital. Tras navegar por los menús, hablé con una persona en vivo. Su voz sonaba cansada, como la de alguien que ya había atendido demasiadas llamadas en un turno. Me dirigí en el Medical. Leanne al habla. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, dije con cuidado, estoy tratando de obtener una copia del análisis de sangre de mi hermano. Es paciente en la habitación 214. Maika Ellen. ¿Es usted su médico representante legal? No, soy su hermano. Lo siento. Pero no podemos liberar esa información a menos que el paciente lo autorice directamente o usted esté en su equipo de atención. Pero soy familia, dije. Familia inmediata. Entiendo, señor, pero debido a las regulaciones IPA. Claro, la interrumpí. Ya sabiendo la respuesta. Gracias de todas formas. Colgué y me quedé mirando el refrigerador un segundo como si me debiera respuestas. Algo no estaba bien. Abrí la app de mensajes y envié un texto a papá. ¿Cuál es el tipo de sangre de Maika? Esperé. Sin respuesta. Intenté de nuevo. ¿Es AB? Solo verificando algo. Nada aún. Puse el teléfono boca abajo, sobre la encimera, y fui al baño, echándome agua fría en la cara. Cuando regresé, la pantalla se había encendido. ¿Por qué? ¿Te importa? Miré el mensaje largo rato. Luego llegó otro. Concéntrate en lo importante. Él te necesita.
Me senté, los dedos sobre el teclado, pero no escribí. Otro mensaje apareció. Estás pensando demasiado. No investigues cosas que destruyen familias. Ahí estaba. Ni siquiera respondí. El pecho se me apretó, pero no estaba enojado. No todavía. Era algo peor, sospechoso, como si acabara de tropezar con algo más profundo de lo que entendía. Miré esos textos hasta que se mezclaron con el papel tapiz. Luego agarré el abrigo otra vez y salí al frío. El viaje a Lakeview Clinic duró 15 minutos. Era donde iba para chequeos cuando era niño, cuando las cosas eran más simples. O quizás cuando simplemente no sabía mejor. La recepcionista era una mujer de unos 60 años, cabello gris corto y ojos cálidos tras gafas gruesas. Sonreí educadamente. Fui paciente aquí hace años. Dije, Carter Ellen. Quisiera obtener una copia completa de mis registros de la infancia. Tecleó un momento, asintiendo. ¿En qué año nació? 1990. Otra pausa. Sus dedos se detuvieron. H, dijo. Parece que aquí están sus archivos, pero están sellados. Fruncí el ceño. ¿Sellados? Se inclinó y bajó la voz. Parece que alguien firmó como su tutor hace tiempo para restringir el acceso. Dice que no debemos liberar nada sin orden judicial. ¿Quién firmó? Negó con la cabeza. Lo siento. Ni siquiera debería decirle eso. Me quedé ahí asintiendo lentamente. Está bien, gracias. Vaciló. Luego añadió en voz baja, si algo no te parece bien, confía en tu instinto, cariño. Salí al estacionamiento. La nieve había disminuido. Pero el cielo seguía pesado sobre los edificios. Me recosté en el capó del auto y respiré profundo. Sellaron mi expediente. Mi propia historia médica, encerrada como si fuera peligrosa. Nunca me había considerado alguien atrapado en conspiraciones o dramas de telenovela. Pero de repente, el panorama cambiaba y no sabía dónde encajaba. Miré mis manos, frías. Temblando levemente. Han escondido algo y yo se los he permitido. No quería venganza. Solo quería la verdad. Pero mientras más miraba, más las paredes se cerraban. A la mañana siguiente. Ya estaba al volante antes de que el sol asomara entre las nubes. Un cielo bajo y pesado colgaba sobre la autopista. Vacía mientras manejaba la hora hacia el oeste, hacia Iria, mi ciudad natal. El tipo de lugar del que la gente se va y nunca vuelve a hablar. Pero yo no podía dejarlo ir. No ahora. No con este nudo en el estómago que no se aflojaba. La nieve de la tormenta de la noche anterior aún cubría las aceras y los techos como una pintura blanca sobre recuerdos que nunca quise desenterrar. Pasé por tiendas cerradas con toldos descoloridos. El Daine, donde mamá solía llevarnos después de la iglesia y la gasolinera de la esquina que nunca actualizó sus precios ni sus luces. Todo parecía igual, pero no se sentía igual. Al doblar en Harper Lane, bajé la velocidad hasta casi detenerme. La vieja casa Ellen estaba al final de la calle sin salida. Igual que siempre, persianas descascaradas, el mismo camino agrietado, pero ahora con una nueva luz en el porche que brillaba débil incluso a plena luz del día. Alguien estaba en casa. No entré. Solo estacioné al otro lado de la calle y me quedé ahí con el motor encendido. Por la ventana vi una sombra moverse, en la sala principal. Papá, tal vez. O quizás Maika. Por un instante pensé en llamar a la puerta, preguntar directamente, pero mis manos no se movieron. Solo miré esa casa como si pudiera empezar a hablar. Después de unos minutos, puse el auto en marcha y me alejé. El centro de Airia no era mucho. Solo algunos edificios municipales y un pequeño juzgado que parecía más una oficina de correos. Estacioné. Caminé entre el lodo hasta los escalones y empujé las puertas. Olía papel viejo y café barato. La recepcionista en la ventana levantó la vista cuando me acerqué. Su placa decía Francine. Tenía un moño plateado, gafas gruesas y una mirada seria. Hola, dije con un asentimiento cortés. Esperaba obtener una copia de mi acta de nacimiento. ¿La necesito para el trabajo, trámites de seguro, copia completa o resumen? Preguntó. Ya navegando en su pantalla. Completa, por favor, asintió. Preguntó mi nombre completo y fecha de nacimiento, y empezó a escribir. Miré alrededor mientras la impresora detrás de ella estaba en silencio. Cuando finalmente dejó de teclear, sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. Ese sonido. Me apretó el estómago. Ajustó sus gafas. Parece que tus registros tienen un sello desde 1993. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Miró alrededor y bajó la voz. Usualmente sucede con adopciones. Casos de custodia sellados o a veces órdenes de protección que involucran menores. Significa que no podemos imprimir el expediente completo sin una orden judicial. Se me secó la boca. Entonces, ni siquiera puedo ver mi propio acta de nacimiento. Solo el resumen, dijo. Solo tu nombre.
Fecha y lugar de nacimiento. Información básica. Pero la versión completa está sellada. Empezó a decir algo más, pero se detuvo. Sus ojos se suavizaron un poco. No pasa seguido. No sin razón. Asentí despacio, sin saber si agradecerle o gritar. Afuera ya no sentía frío. No realmente. Solo pasé frente al monumento a la guerra. La fuente congelada, un banco. Recordé. Tardes en la secundaria, cuando me sentaba ahí fingiendo que no esperaba que me recogieran. Pasé por la biblioteca, donde me escondía después de las citas de quimioterapia de mamá. Ella se sentaba en el auto exhausta mientras yo leía libros sobre biología y genética, pensando que tal vez algún día entendería por qué pasan las cosas. Seguí caminando hasta llegar a una calle lateral bordeada de árboles esqueléticos. Me senté en un muro bajo y dejé que el viento me golpeara la cara, esperando que el frío me hiciera sentir real otra vez. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Tía Lorna, ella y mamá no hablaban desde hacía años. Ni siquiera sabía si contestaría, pero marqué de todas formas. Sonó una vez, dos. Luego una voz adormilada respondió. Hola, Lorna. Soy Carter. Una pausa. Carter, ¿estás bien? Solo necesito preguntarte algo, dije con el corazón latiendo fuerte. Y necesito que seas sincera conmigo, por favor. Está bien, dijo despacio. ¿Soy adoptado? Silencio. Cerré los ojos. Solo dime lo que sabes, suspiró larga y temblorosa. No sé todo, pero lo que sé es que tu mamá desapareció casi 4 meses en el 87. No decía dónde fue. Cuando volvió, tenía un bebé, tú y tu papá. Él te miraba como a un fantasma que no pidió. No dije nada. Eras un buen niño, siguió. Dulce, callado. Pero siempre había esta tensión como si nadie quisiera hablar de cómo llegaste. Recuerdo que una vez le pregunté a tu mamá. Ella respondió bruscamente, no vayas por ahí, Lorna. Nunca vayas por ahí. Me quedé sin aire. Entonces me mintieron. Lo siento. Cariño, susurró. Pero siempre sentí que estabas fuera de algo. Terminé la llamada sin despedirme. Me quedé allí mucho tiempo, sin moverme, solo viendo un copo de nieve caer sobre mi guante y derretirse lentamente en la tela. Nunca me quisieron. No fui planeado. Mientras volvía a mi auto. Todo parecía lejano, como si viera la vida de otra persona desde un asiento atrás. Mi teléfono vibró otra vez. Maika, ¿qué haces? Papá dice que estás causando problemas. No la cajes. No nos hagas cortarte de nuevo. De nuevo. Esa palabra se clavó en mi garganta como un clavo. Así que, esto no era nuevo. Ya lo habían hecho antes. Jugaron a alejar el amor. Me cortaron como si fuera una extremidad sobrante que nunca necesitaron. Miré la pantalla, releí el mensaje, luego bloqueé el teléfono y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. No respondí. Pero sabía una cosa. Nunca fui uno de ellos. Y, ahora me advertían que no averiguara por qué. No respondí al mensaje de Maika. Apagué la pantalla y me quedé en el auto con el motor encendido en bajo. El aire dentro comenzando a empañarse con mi aliento. El viento afuera azotaba los bordes del parabrisas, pero mis manos no se movieron. Ni hacia el control de calor, ni hacia la palanca de cambios, solo quietas. Como intentando hacer que el tiempo se detuviera antes de que doliera más. Finalmente, manejé de regreso a Cleveland. Las calles estaban casi vacías, el sol ya cayendo tras el horizonte. No encendí la radio. No necesitaba más ruido. Mi cabeza ya era bastante ruidosa. Al llegar a mi apartamento, todo se veía más pequeño, como si la verdad que arrastraba hubiera llenado el espacio. Dejé las llaves en la encimera. Me quité las botas y fui directo al armario del pasillo. No abría esa caja de la repisa superior. En años, era una caja de zapatos con las esquinas pegadas, llena de fotos viejas. Tarjetas de cumpleaños y papeles con bordes quebradizos de una infancia que de repente no sentía como mía. La vacié en el suelo y comencé a buscar. No sabía qué buscaba hasta que lo encontré. Un boletín de la iglesia de Saint Miriam's. Estaba amarillento, doblado 2 veces y apenas aguantaba. Pero mi nombre, Carter Ellen, estaba impreso cuidadosamente en una esquina, bajo el título Bienvenidos a nuestros nuevos bautismos. Luego, tachado, un solo trazo negro, solo uno. Sin explicación. Sin reimpresión, solo una raya limpia. Lo miré mucho tiempo, luego lo doblé y lo guardé en el bolsillo del abrigo. 30 minutos después, estaba de nuevo en el auto. Yendo a la iglesia, en la que no habíamos puesto un pie desde que tenía 16 años. El viejo edificio estaba al borde de una cuadra tranquila, ladrillos oscuros y vitrales que brillaban tenuemente desde dentro. Había un letrero en la puerta que decía Oficina del Pastor. Toqué el timbre y esperé. Pasaron unos momentos antes de que una mujer baja con cabello gris y delgado abriera la puerta. Me miró, parpadeando tras unas gafas gruesas. Buenas tardes, dije con una sonrisa educada.
Estoy trabajando en un proyecto genealógico para mi familia, buscando registros de bautismos. Me dijeron que aquí era donde la familia Ellen solía asistir. Su rostro se suavizó al escuchar genealogía. Quizás pensó que solo era otro aficionado rastreando sus raíces. Asintió y abrió más la puerta. Puedo mostrarle dónde guardamos los archivos. Sígame. El edificio olía a velas viejas y limpiador de limón. Me guió por una fila de bancos de madera, por un pasillo lateral, hasta una oficina pequeña con un lector voluminoso de microfilm y filas de cajones etiquetados. Está todo aquí, dijo. Puede tomarse su tiempo. Avíseme si algo se atasca. Le di las gracias y me senté frente a la máquina. Mis manos se movían más rápido que mi mente. No estaba listo, pero algo en mí ya no importaba. Rebusqué en varios rollos antes de verlo. 2 entradas, misma página. Micah Ellen. Bautizado en julio de 1987. Padres, Daniel Simon Ellen. Y, justo debajo, yo, Carter, bautizado en noviembre de 1987. Madre, Simone Ellen. Padre, por determinar. Una nota escrita a mano al margen. Estado parental pendiente. Privado. Privado. Sentí que alguien me abría el pecho y metía hielo dentro. Ahí estaba, en blanco y negro. No era su hijo. No era hijo de Daniel Ellen. Miré esas letras hasta que se borraron, hasta que los números y nombres se mezclaron, pero no cambiaron. Permanecieron fijos, sin disculpas. Él no es mío, es su lío. Recordé esa noche como una astilla. Tenía 13 años. Sentado en las escaleras cuando lo oí. La voz de mi padre en la cocina, dura y amarga. Pensé que se refería a mis notas, a mi bicicleta rota o a que no era atlético como Micah. Pero ahora estaba claro que no era suyo y nunca lo había sido. Mi madre lo sabía. Me bautizó en otro momento. Bajo otra regla. Mientras intentaba darme algo, quizás una conexión, pero también lo mantuvo en silencio, enterrado en el silencio. Imprimí una copia del registro. Mis manos temblaban mientras lo doblaba y lo guardaba en mi bolso. Cuando regresé al apartamento, las calles estaban vacías, la luz de la nieve proyectaba un brillo suave sobre las paredes. Adentro. Todo estaba en silencio, excepto por los pensamientos, que zumbaban en mi cabeza. Llamé a Lorna de nuevo. Contestó después de 2 timbres. Carter, fui a la iglesia, dije. La encontré. No preguntó qué. Creo que ya lo sabía. ¿Por qué lo mantuvo oculto? Mi voz se quebró un poco. Odiaba eso. Lorna suspiró. Tu madre estaba atrapada. Esa es la verdad. Me mintió. Ella estaba tratando de sobrevivir, dijo Lorna en voz baja. Simón, me contó una vez que Daniel le dio una opción. Finge que eres suya o lo pierdes todo. No más casa. No más apoyo. Él se iría. Se llevaría a Micah y le diría a todos que ella era una mujer inestable que quedó embarazada de un extraño. Me senté en el sofá y ella eligió a él. Eligió lo único con lo que podía vivir. Lorna dijo que ella eligió mantenerte bajo un techo para proteger a Micah. No estuvo bien. Carter. Pero en ese entonces tenía miedo. ¿Quién era él? Mi verdadero papá. Lorna guardó silencio. Nunca dijo su nombre, pero su rostro cambiaba cuando hablaba de él. Suave, como algo que había perdido, no algo que lamentaba. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, presionando las palmas juntas hasta que dolieron. Entonces, fui el error. No, dijo Lorna con firmeza, fuiste el precio. Más tarde esa noche, estaba sentado en el suelo, con el papel del bautismo en el regazo. Micah volvió a enviar un mensaje, solo da el riñón. Después de eso. Puedes desaparecer como siempre haces, como yo siempre hago. Esas palabras pesaban en mi garganta. No había desaparecido, me habían borrado. Susurré al cuarto vacío. Ese es el problema. Y nunca debí existir. Y ahora era el único que podía sacar la verdad del escondite. Esto no era solo un secreto familiar. Esto era control. Y no iba a quedarme callado más. Y la mañana, después de encontrar el registro de bautismo, todo se sentía frágil, como si mi mundo se hubiera rearmado en silencio. Y el más mínimo sonido pudiera quebrarlo otra vez. Tomaba un amargo café de gasolinera cuando sonó mi teléfono. Casi lo dejé ir al buzón, pero algo en mí, no era esperanza, más bien sospecha, me hizo contestar. Señor Ellen, habla Tanya del equipo de coordinación de trasplantes de Lakeside Medical. Su familia nos informó que está emocionalmente estable, pero posiblemente dudoso. Por eso firmaron la renuncia para que podamos avanzar. Solo necesitamos sus formularios de consentimiento final hoy para completar el calendario quirúrgico. Mi mano apretó el vaso de papel. ¿Qué renuncia? Hubo una pausa breve. Es una renuncia de competencia. Señor, sus padres la presentaron en su nombre. Nos da permiso para proceder, asumiendo su consentimiento emocional. Me levanté tan rápido que casi derribé la silla. No firmé nada.
Y seguro no les di ese tipo de acceso. La voz de Tanya se aplanó. La renuncia estaba adjunta a un poder notarial presentado hace varios años. El equipo legal del hospital lo aceptó como válido. No dije adiós. Colgué. Cuando llegué al estacionamiento subterráneo del hospital, las manos me temblaban. No por nervios, sino por la furia que hace vibrar todo el cuerpo. Marché directo al mostrador de administración de trasplantes. La mujer detrás del mostrador esbozó una sonrisa tensa. ¿Puedo ayudarle? Quiero ver el expediente de Carter Ellen, dije, voz firme pero baja. Necesito saber qué documentos tienen sobre mí. Miró su pantalla. ¿Es usted el receptor o el donante? Apreté la mandíbula. Ninguno, aparentemente. Una enfermera, joven que pasaba, debió haber escuchado. Dudó, luego señaló un pasillo lateral. Sígame. En silencio. Terminamos en una pequeña sala de consulta con una silla plegable y un póster motivacional sobre el don de dar. ¿Tuviste un episodio médico en la universidad, verdad? ¿Un ataque de pánico o algo así? Miré fijo. Eso fue hace 15 años. Después del funeral de mi madre. Ella parecía incómoda. Tu padre presentó un poder notarial médico duradero. Justo después de eso. Dijo que era para asegurarse de que te cuidaran. Les da autoridad para tomar decisiones en cualquier asunto médico familiar si hay preocupación emocional. ¿Hablas en serio? Pregunté, atónito. Usó un ataque de pánico para robarme mis derechos legales. La enfermera solo asintió. No debería decirle esto. Pero no es la primera vez que veo familias hacer esto. Usualmente cuando hay un trasplante involucrado, especialmente cuando las emociones se enredan. No confiaba en mí para hablar. En cambio, me levanté y salí de la habitación directo a la oficina de la coordinadora. Tanya estaba detrás de su escritorio, tecleando. Señor Ellen. Cancele la cirugía, dije, cualquier calendario que tengan, rómpalo. Me temo que eso no está completamente en sus manos, respondió fría, como mencioné antes. Usted está bajo consentimiento de tutela debido a evaluaciones previas. Tenía 19 años. Exploté. No necesito un tutor. Necesito tiempo para llorar. Ella entrelazó las manos. Solo necesitamos hacer una evaluación rápida para verificar todo. 5 minutos. Un psiquiatra del hospital le hará unas preguntas, Carter. Sentí que me llevaban como ganado. Aún así, lo seguí porque si iban a mantener esta farsa, quería verla caer cara a cara. Me llevaron a otra habitación. La puerta se cerró tras de mí. Pasaron 15 minutos antes de que un hombre calvo con bata blanca entrara con una carpeta en mano. Carter. Soy el Dr. Schulman, dijo con esa voz suave y condescendiente que usan los terapeutas cuando ya decidieron quién eres. Entiendo que ha tenido algo de estrés últimamente. Su podría decir, murmuré. Se sentó frente a mí. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Se siente a menudo aislado e incomprendido por su familia? Lo miré. Quiere decir las personas que falsificaron mi consentimiento para robar un pedazo de mi cuerpo. Sí, me siento un poco aislado. No parpadeó. Solo anotó, ¿cree que sus recuerdos pueden estar influenciados por traumas emocionales o relatos poco confiables? Lo cree, le respondí rápido, porque los míos son bastante claros. Me excluyeron del testamento, mintieron sobre quién soy. Ahora quieren operarme por un hombre que no me habla desde hace años, salvo que necesite algo. Dejó la carpeta suavemente sobre la mesa. Nadie lo está obligando. Carter, solo queremos asegurarnos de que tome una decisión consciente. Me levanté. Esto no es una evaluación. Es una función. No están revisando mi capacidad. Solo quieren ver si me quedaré callado. Por favor, siéntese, dijo. Ahora un poco más firme. No respondí, usted ya escribió el final. No voy a interpretar ese papel. Salí. De regreso en mi apartamento, cerré la puerta de golpe y fui directo al armario trasero, el que no abría hace una década. Las cajas de mi madre seguían ahí, empacadas la semana después de su funeral, nunca abiertas. En una de ellas, enterrada bajo un chal viejo, la encontré. Un sobre beige grueso con la letra de Simón. Legal, privado. Dentro había un montón de papeles. Encima, un poder notarial duradero, Carter Ellen, presentado hace 12 años, firmado por mis dos padres. Sin fecha de vencimiento, sin enmiendas. Había una pequeña nota amarilla pegada. La caligrafía de mi madre era temblorosa, como si la hubiera escrito apurada, perdóname. Te estoy protegiendo. Esto es solo en caso de que Daniel se pase de la raya. Me senté en el suelo, sosteniendo el papel como si pudiera quemarme. Mi madre, que susurraba cuentos para dormir y recortaba cupones, y se ponía entre mi padre y sus estallidos. Ella también hizo esto. Quizás quiso bien. Pero esa es la cuestión de la protección. A veces es solo otra palabra para control. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de Maika. Sonaba casual. Burlón. Siempre quisiste que te vieran.
Ahora eres el centro de atención. ¿Feliz? Miré la pantalla, escribí una respuesta que nunca enviaría. No, quería que me amaran. Solo necesitabas un donante. Borré el mensaje y me levanté. Si me veían como una herramienta. Les mostraría qué pasa cuando la herramienta aprende a construir y destruir. Salí esa mañana, sin decir a nadie a dónde iba. El sol aún no había disipado la neblina y las aceras de Cleveland estaban mojadas por la llovizna nocturna, ese tipo que no molesta quitar. Se queda pegada a las mangas como la culpa. Manejé hacia el centro en silencio, sin música, sin llamadas. Solo la quietud que te sigue cuando no queda nada por gritar. La oficina de asistencia legal estaba escondida en una casa de piedra marrón cerca de la esquina de East 30th con Prospect. Entre una tintorería cerrada y un salón de uñas con un cartel escrito a mano que decía solo efectivo en la puerta. Estacioné al frente, puse monedas para 2 horas en el parquímetro y entré. La recepcionista ni siquiera levantó la vista. ¿Qué necesita? No, pero es urgente, dije. Mostrando el sobre. Necesito hablar con alguien sobre revocar un poder notarial médico que nunca debió existir. Ella miró de reojo, suspiró, y luego señaló hacia una fila de sillas. Tome asiento. Veré si alguien está disponible. Me senté bajo una luz fluorescente parpadeante, esa que zumba justo lo suficiente para impedir que tus pensamientos se calmen. Pasaron 10 minutos, luego 15. Finalmente, una joven salió del fondo con una carpeta en la mano. Llevaba Hans, bajo un blazer, y su cabello estaba recogido en un moño apretado que de alguna manera la hacía parecer más despierta que nosotros. Carter Ellen, me puse de pie, sonrió rápido. Profesional, soy Mia Kaplan. Hablemos. Me condujo por un pasillo angosto hasta una oficina del tamaño de un armario, una ventana, un escritorio. 2 sillas y pilas de carpetas rojas a punto de caerse. Me senté frente a ella. Esto va a ser complicado. Asintió. Así empiezan los mejores casos. Le entregué el documento. El poder notarial. Original firmado por mi padre, confirmado por mi madre, notariado como si fuera una formalidad. Podría haber sido una correa. Mia leyó en silencio, sus ojos escaneaban rápido, sus labios apretados. Esto nunca fue revocado, finalmente dijo. Pero bajo la ley de Ohio podemos argumentar que la base original, incompetencia mental o emocional, ya no aplica. Especialmente porque no has recibido tratamiento continuo y has vivido de manera independiente por más de una década. Usaron un ataque de pánico de la universidad, dije. Uno es suficiente para algunas familias, murmuró. Especialmente cuando hay algo que ganar. Golpeó con el bolígrafo al borde del escritorio. Podemos presentar una moción para suspender el poder notarial inmediatamente. Una orden judicial de emergencia. No lo revocará todavía. Pero les impide tomar más decisiones mientras se revisa el caso. Asentí. Hazlo. Sacó un formulario, en blanco de su cajón, lo sujetó a una tabla y me lo deslizó. Firme aquí y aquí. Firme sin parpadear. Al levantarnos para salir, se detuvo en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? La miré. ¿Por qué pasar por todo esto por gente a la que claramente no le importas? No respondí de inmediato. Mi mano estaba sobre la manija de la puerta, congelada, porque todavía quería que les importaran, dije, hasta la semana pasada. Afuera, el sol había subido. Pero no se sentía más cálido. El aire era cortante, implacable, y lo respiré como un desafío. Manejé despacio por el este, pasando el vecindario donde solía andar en bicicleta de niño. El parque con el columpio roto y la tienda de la esquina donde mamá me compraba ginger ale los sábados. Luego doblé en la Archbois de Banu. La casa lucía igual. Revestimiento de vinilo blanco, persianas marrones, el mismo camino de ladrillos irregular hasta la puerta. Mi padre siempre se negó a arreglarlo. Decía que eso construía carácter. Tropezar de vez en cuando. Estacioné, pero no apagué el motor por un buen rato. Cuando finalmente toqué, fue mi madre quien abrió la puerta. Sus ojos parpadearon al verme. Pero se hizo a un lado, sin decir palabra. Entré a la sala. Mi padre estaba sentado en el sillón, reclinable, control remoto en mano, la tele puesta en un resumen de golf. Aunque nunca jugó un solo día en su vida. Bueno, dijo sin mirar, espero que finalmente recapacites. Dejé que el silencio se prolongara. Claro, llamémosle claridad. Me miró entonces, pero solo por un instante. Mi madre estaba junto al arco de la cocina. No habló. No me miró a los ojos. Solo vine a recoger unas cosas, dije. Yendo hacia el pasillo, si está bien. Nadie me detuvo. Mi antigua habitación seguía ahí, al final del pasillo. Tercera, puerta a la izquierda. La manija estaba atascada igual que siempre. Había que levantar y empujar al mismo tiempo. Todo estaba preservado como un museo. Viejos trofeos de fútbol alineaban la repisa. Mi diploma de la secundaria en un marco torcido.
La misma colcha azul marino desde que tenía 17 años. Pero la foto en la mesa de noche no era mía. Era de Maika. 8 años, sin un diente delantero. Sonriendo ampliamente como si el mundo le debiera algo y solo estuviera esperando que se lo entregaran. Me senté al borde de la cama, dejé que mis ojos vagaran. Entonces lo noté, un sobre arrugado escondido bajo el marco de la foto. Viejo, amarillento, sin abrir. Lo saqué con cuidado. La letra era inconfundible. La de mi madre. Saqué la carta del sobre, la desplegué con las manos temblorosas. Aunque no sentía frío. Te llamé Carter porque significa el que lleva. Nunca quise que llevaras esto. Lo siento. Eso fue todo. Sin fecha, sin firma, solo esas líneas como si eso fuera todo el valor que tuvo para decir. La doblé lentamente. La aplasté y la metí en el bolsillo de mi abrigo. No tomé nada más. De regreso en la sala, pasé junto a ellos, sin decir palabra. Nadie preguntó qué había encontrado. Nadie preguntó en qué pensaba. En la puerta. Me di la vuelta una vez. Las manos de mi madre se retorcían frente a ella. Mi padre no se había movido. Nos vemos, dije suavemente. Ninguno respondió. Conduje sin mirar por el espejo retrovisor. No había nada allí que necesitara ver de nuevo. A mitad de la cuadra, susurré para mí. Firme y bajo, veamos cómo manejan la verdad sin un escudo. No salí corriendo de esa casa. Caminé lento y medido, como si cada paso fuera una respuesta a una pregunta que ya no necesitaba escuchar. No me di la vuelta ni una sola vez. Cuando llegué a mi apartamento, el cielo estaba morado. Magullado. Giré la llave, entré y cerré la puerta como si con eso sellara el pasado. Luego me quedé quieto un momento, justo el tiempo suficiente para que todo me golpeara. No había llorado en mucho tiempo. Ni cuando firmaron la renuncia a mis derechos. Ni cuando Maika acaparó la atención de mi madre como si se la debieran. Ni cuando mi padre dijo, no actúes como si te debieran algo. Tuviste suerte de que siquiera te quedáramos. Pero esa noche, cuando saqué la carta que ella escribió, enterrada bajo la foto de Maika en mi viejo cuarto, me senté al borde de la cama y dejé que el peso se asentara. No sollozaba, solo dejaba que el silencio se extendiera a mi alrededor como si por fin fuera lo suficientemente grande para contener la verdad. A la mañana siguiente. Llamé a Mia. Contestó al primer timbrazo. Justo iba a llamarte. Fui directo. Al grano. Sigamos adelante. Revisión completa por la Junta de Ética. Traemos todo. Ella ya estaba en movimiento. Encuéntrame en la oficina a las 10. Imprimiré todo lo que necesitemos. Al mediodía estábamos sentados frente a 5 miembros de la Junta en una pequeña sala de conferencias sin ventanas del hospital. Ese tipo de sala, donde las vidas se reescriben en silencio. Mia, empezó, explicó la cronología, el mal uso de mi poder notarial firmado bajo falsas alegaciones de inestabilidad mental. Les entregó mi historial médico completo. Limpio, estable, consistente. Sin signos de ninguna condición que justificara quitarme mis derechos legales. Les pasó la transcripción de la evaluación que usaron, una entrevista informal con un consejero del campus, nunca pensada para diagnóstico formal, y luego les dio el golpe final, el certificado de bautismo. Mi cliente es Carter Daniel Ellen, dijo Mia. Voz calmada y firme. No hay disputa en cuanto a linajes, pero lo que importa es que esto no se trata de parentesco, se trata de coerción. Una familia creó narrativas falsas para presionar a alguien a una donación que ponía su vida en riesgo. Y el hospital casi lo permitió. Una de las miembros de la junta, una mujer de unos 60 años, con una larga trenza plateada y gafas para leer en la cabeza, se inclinó hacia adelante. ¿Es cierto que la familia usó una evaluación psiquiátrica de hace más de 15 años? Mia, asintió. La mujer mayor se volvió hacia mí. ¿Por qué decides denunciar ahora? No aparté la mirada, porque no quería creer que mi familia hiciera algo así. Pero cuando alguien intenta arrancarte pedazos de tu cuerpo, sin tu consentimiento, esa es una línea. Un miembro más joven de la junta. Un hombre con gafas de marco grueso levantó la vista de los papeles. Tu hermano, Micah Allen, recibió un premio humanitario Origen el año pasado, ¿verdad? Casi me reí. Sí. Por organizar una campaña de abrigos. Pregúntenle qué hace a puerta cerrada. Hubo un largo silencio. Luego alguien finalmente habló. Suspendemos el proceso de trasplante con efecto inmediato y revocamos el poder notarial, mientras se realiza una investigación completa. Mia me dio un pequeño asentimiento. Salimos sin decir nada más. Esa noche estaba de vuelta en mi apartamento, agotado. Pero no del tipo de cansancio que el sueño pueda reparar. Me duché, bebí un vaso de agua, dejé que el silencio volviera a sentarse. Entonces mi teléfono vibró. Correo de voz. Maika, lo dejé sonar en altavoz. Su voz era cortante. Estrangulada por la ira. Arruinaste mi única oportunidad.
No, puedo creer que hagas esto a tu propia familia. ¿Qué diablos te pasa? Miré el teléfono, luego lo tomé y escribí 2 palabras. Tu oportunidad enviada. Escribí otra vez. ¿Quieres decir mi cuerpo? Enviado. No respondió. Ese fin de semana, la iglesia de nuestra familia celebró su evento anual de donantes comunitarios. Gran asistencia. Gente que no veía en años. Miembros del coro, viejos vecinos, exprofesores. No había planeado ir. Pero algo en mí cambió cuando vi sus nombres impresos en el programa. La familia Ellen, invitados de honor. Me puse una camisa limpia y jeans oscuros. Nada llamativo, solo lo suficiente para entrar y ser visto. Cuando entré al salón comunitario, algunas cabezas se volvieron, algunas sonrisas, algo de sorpresa. Carter, dijo la señora Lenning, con los ojos abiertos. Dios mío, has heredado la cara de tu padre. Sonreí cortésmente. Un gusto verla, señora. Me dirigí hacia un lado del salón. Cerca de la mesa de bocadillos. El aire estaba cargado de guisos caseros y alegría forzada. Mike estaba al frente, de pie junto a nuestros padres. Simón llevaba un vestido durazno y demasiado rubor. Mi padre estaba rígido. Una mano en el bolsillo, observando la sala como si fuera suya. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo parpadeó. Se movió rápido, cruzó el piso hacia mí, la mandíbula tensa. No parpadeé. Me agarró del brazo. Su voz baja y cortante. No deberías estar aquí. Le subí la voz. No grité. Solo lo suficiente para que el círculo más cercano me escuchara. ¿Quieres hablar ahora o quieres que le diga a todos cómo falsificaste documentos médicos para intentar quitarme el riñón? El silencio se extendió. Parpadeó. Baja la voz. La bajé por 30 años, dije, mira dónde me llevó. Eso, una mujer cerca de la mesa de postres dejó caer su taza. Una cuchara tintineó al caer al suelo. Simón dio un paso adelante, con el rostro pálido. Carter, por favor. Esto no es lugar para esto. Micah se volvió, fulminándome con la mirada. ¿De verdad haces esto en la iglesia? ¿Quieres decir, después de lo que hiciste en el hospital? Abrió la boca, luego la cerró y se fue caminando. Me acerqué al podio, no para atacar, sino para decir lo que había que decir. Todos me miraban. Me aclaré la garganta. No vine a predicar. No vine a avergonzar a nadie. Pero necesito decir algo antes de poder seguir con mi vida. Pausa. Cuando creces sintiéndote un error, empiezas a creer que es verdad. Dejas que te quiten cosas, tu tiempo, tu voz, incluso tu cuerpo. Porque piensas que así es el amor. Otra pausa. Mi voz estaba firme ahora. Pero aprendí algo. El error no fue mío. Nunca lo fue. Bajé del podio, asentí una vez y salí por la puerta trasera hacia el aire fresco. No miré atrás y no planeaba destruirlos, pero tampoco iba a proteger lo que me destruyó. La mañana siguiente se sintió extrañamente silenciosa, no de manera pacífica, sino como ese silencio que sigue a una tormenta larga y amarga. Ese silencio donde nada está resuelto. Pero todo ha sido expuesto. Estaba sentado al borde de la cama, aún con los jeans de ayer, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Mie. Carter, dijo apenas contesté. Acabo de recibir una notificación de su sesión. Hay algo inesperado. Un testamento separado. Me senté más derecho. Espera, ¿qué quieres decir con un testamento separado? Es de tu madre. Tenía su propio patrimonio. Parpadeé, apreté el teléfono con fuerza. Simón tenía el suyo. Sí, y parece que lo organizó sin que tu padre lo supiera. La notificación venía de la oficina de otra abogada, Janice Cole. En Piedmont. Ella manejaba los asuntos privados de tu mamá. Quieren programar una lectura hoy si estás disponible. Ni lo dudé. Diles que iré. Después de terminar la llamada, me quedé sentado ahí. La luz del sol apenas se filtraba por las persianas, proyectando delgadas franjas sobre el piso. Una parte de mí quería creer que era un error. Otra parte ya sabía. En el fondo, siempre supe que había algo que mi madre nunca pudo decir. A media mañana, estaba sentado en una oficina angosta, con sillas de cuero falso y vista a una gasolinera al otro lado de la calle. La abogada, Janice Cole. Tenía ojos amables y una energía directa. Me ofreció té, que rechacé, y deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto puede parecer mucho, dijo suavemente, así que vayamos despacio. Asentí. Abrió la carpeta y sacó un documento. Tu madre, Simone Ellen, creó un fideicomiso privado. Te nombró beneficiario único. Indicó que se mantuviera oculto a tu padre. Estaba protegido bajo una LLC personal que formó con su apellido de soltera antes del matrimonio. Parpadeé de nuevo. Ha escondido toda una fortuna. La protegió, dijo Janice con suavidad. Hay una diferencia. Pero no se trataba solo de los bienes. Te dejó algo específico. Janice volvió a meter la mano en la carpeta y sacó un pequeño sobre y una llave con una etiqueta verde desgastada.
Alquiló un depósito a nombre de Simón R. Brooks. Aquí está la dirección. La llave abre la unidad 142. Miré la etiqueta pegada al sobre. En la letra de Simón decía, para cuando te sientas no querido. No dije mucho. Solo tomé la llave, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. ¿Tengo que firmar algo? Pregunté en voz baja. Lo harás, dijo, pero solo después de ver lo que te dejó. El sol ya se había movido hacia el oeste cuando llegué al lote de grava, detrás de un almacén viejo. La pintura de la oficina principal se estaba descascarando y el teclado apenas reconoció mi código a la primera. Encontré la unidad 142 al final, justo después de una máquina de refrescos abollada y un montón de palés rotos. Mis manos temblaban al meter la llave en la cerradura. Se abrió con un clic que sonó demasiado fuerte para la tranquila tarde. La unidad era pequeña, tal vez 2.5 por 3 metros, y casi vacía. Solo una caja metálica sobre una manta doblada y un sobre, manila pegado al costado. Me arrodillé. Dentro del sobre había fotos, yo de bebé, mi madre en una cama de hospital, sosteniéndome con una sonrisa cansada. Un acta de nacimiento amarillenta, con mi nombre claro, Carter Daniel Ellen. Debajo estaba un recibo bancario de una cooperativa local. Una cuenta de ahorros. Mi nombre abierto hace 15 años. Nunca tocada. Tomé la caja metálica y abrí el cierre. Dentro había un casete con una etiqueta escrita con marcador negro. Carter. No escuches todavía. Había más documentos, copias de cartas, formularios firmados, su testamento original y un desglose completo del fideicomiso que había construido silenciosamente con los años. El total no era enorme, pero era real y era mío. Había intentado dejarme algo que Daniel no pudiera tocar, pero al fondo de la caja estaba lo que cambió todo. Una demanda judicial. Daniel Ellen presentó una reclamación conjunta de bienes matrimoniales semanas después del fallecimiento de Simón. Justo antes de la sucesión. Una reclamación general sobre todos los bienes compartidos, incluyendo cualquier cosa no designada, específicamente fuera del matrimonio. Lo hizo rápido, en silencio. Antes de que todo esto saliera a la luz. Mis dedos temblaban al desplegar la demanda. Así que eso era todo. También intentó borrar esto. Saqué el viejo reproductor de casetes que aún guardaba en el closet, sobrante de la universidad, usado casi solo para música vieja. Y puse la cinta. Tuve que rebobinarla. La máquina trabajó suavemente, luego hizo clic. Y entonces su voz. Hola, bebé. Lo dijo con una voz que me rompió por completo. Si estás escuchando esto, ya me fui. Y siento no haber hecho más mientras estuve aquí. No me moví, solo me senté en el suelo de mi apartamento. Una mano sobre la boca. Me dejaron creer que estarías más seguro si guardabas silencio. Si le daba el control a Daniel, pensé que quizás si él tenía todo lo que quería, no te quitaría más. Pero me equivoqué. Lo vi. Cada vez que le daba a Mike lo mejor. Cada vez que te culpaba por cosas que no eran tuyas, lo vi. Y no dije nada. Deberías haberte ido conmigo, susurré, pero entiendo por qué no lo hiciste. Mis dedos rozaron la hierba mientras me inclinaba más cerca. Te perdono. Las palabras no sonaban dramáticas. No estaban hechas para herir, ni sanar a nadie más que a mí. Decirlas en voz alta fue como finalmente exhalar después de años conteniendo la respiración. Al darme la vuelta para irme, no miré atrás. Caminé hasta la mitad del estacionamiento cuando escuché su voz detrás de mí. Esto es lo que querías. El tono de Daniel era tenso. Amargo. ¿Despedazar esta familia? Me detuve, me giré, y crucé su mirada. No dije, quieto pero claro, solo dejé de fingir que esto era una familia. Su boca se abrió como si estuviera listo para discutir, para lanzar culpas como migajas. Pero no le di el escenario, me di la vuelta y me alejé. Cuando llegué a mi apartamento, el crepúsculo ya empezaba a desvanecerse en la noche. El edificio se sentía silencioso, tal vez siempre lo había sido. Pero ahora lo notaba más. Desbloqueé la puerta, entré y me detuve un momento. El mismo sofá, las mismas estanterías. La misma foto enmarcada de un yo más joven con mamá en una playa que apenas recordaba. Pero algo era diferente. El silencio ya no pesaba. Preparé té por costumbre, no por necesidad, y me senté al borde del sofá. Dejé que la taza calentara mis manos mientras miraba al vacío. Un golpe suave en la puerta. Era mía. Sostenía un pequeño sobre. Esto llegó a la oficina, dijo entrando, de la hermana de Simón. Sin nota, solo esto. Me lo entregó. Dentro había un puñado de fotografías. Algunas descoloridas, otras más recientes. Una llamó mi atención de inmediato. Mi madre sosteniéndome de bebé. No la Simón que recordaba. Esta sonrisa era verdadera. Ojos arrugados. Sin tensión en su rostro, toqué el borde de la foto con el pulgar. Durante mucho tiempo pensé que tenía que demostrar que merecía ser amado, ser útil.
perdonar, callar. Pero quizá la mentira más cruel es pensar que alguna vez tienes que ganarte lo que debería darse libremente. No me alejé de mí. Familia, volví a mí mismo. ¿Crees que estuve mal al finalmente elegirme o simplemente era algo que ya debía hacer? Deberías haberte ido conmigo, susurré, pero entiendo por qué no lo hiciste. Mis dedos rozaron la hierba mientras me inclinaba más cerca. Te perdono. Las palabras no sonaban dramáticas. No estaban hechas para herir ni sanar a nadie, más que a mí. Decirlas en voz alta fue como finalmente exhalar después de años conteniendo la respiración. Al darme la vuelta para irme, no miré atrás. Caminé hasta la mitad del estacionamiento cuando escuché su voz detrás de mí. Esto es lo que querías. El tono de Daniel era tenso. Amargo. ¿Despedazar esta familia? Me detuve, me giré, y crucé su mirada. No dije, quieto pero claro, solo dejé de fingir que esto era una familia. Su boca se abrió como si estuviera listo para discutir, para lanzar culpas como migajas. Pero no le di el escenario, me di la vuelta y me alejé. Cuando llegué a mi apartamento, el crepúsculo ya empezaba a desvanecerse en la noche. El edificio se sentía silencioso, tal vez siempre lo había sido. Pero ahora lo notaba más. Desbloqueé la puerta, entré y me detuve un momento. El mismo sofá, las mismas estanterías. La misma foto enmarcada de un yo más joven con mamá en una playa que apenas recordaba. Pero algo era diferente. El silencio ya no pesaba. Preparé té por costumbre, no por necesidad, y me senté al borde del sofá. Dejé que la taza calentara mis manos mientras miraba al vacío. Un golpe suave en la puerta. Era mía. Sostenía un pequeño sobre. Esto llegó a la oficina, dijo entrando, de la hermana de Simón. Sin nota, solo esto. Me lo entregó. Dentro había un puñado de fotografías. Algunas descoloridas, otras más recientes. Una llamó mi atención de inmediato. Mi madre sosteniéndome de bebé. No la Simón que recordaba. Esta sonrisa era verdadera. Ojos arrugados. Sin tensión en su rostro, toqué el borde de la foto con el pulgar. Durante mucho tiempo pensé que tenía que demostrar que merecía ser amado, ser útil, perdonar, callar. Pero quizá la mentira más cruel es pensar que alguna vez tienes que ganarte lo que debería darse libremente. No me alejé de mí. Familia, volví a mí mismo. ¿Crees que estuve mal al finalmente elegirme o simplemente era algo que ya debía hacer?